Bienvenidos a Sephora Podcast. Hoy nos vamos de cabeza al tema del momento, SARLAF 2.0. Es como si a todas las empresas de seguridad en Colombia les hubieran dado un nuevo manual de instrucciones, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para descifrarlo juntos, entender por qué es tan importante y sobre todo qué significa para el sector. Totalmente. Esto va mucho más allá de simplemente seguir una lista de requisitos. SARLAF 2.0, que entró en vigor en febrero de este año, busca que las empresas de seguridad seamos mucho más eficaces en prevenir que nuestros servicios se usen para actividades ilícitas. Un cambio profundo, no solo superficial. Exacto. Y pensando en eso, ¿qué crees que impulsó un cambio tan radical? Se descubrieron nuevas vulnerabilidades en el sistema anterior. Una de las cosas más interesantes de esta actualización es el énfasis en un enfoque basado en riesgos. La superintendencia busca que tanto ellos, al supervisar, como las empresas al gestionar sus riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, el AFTFP para abreviar, lo hagan de manera proporcionada al nivel de riesgo real. Entiendo, no es lo mismo una empresa que transporta valores a diario que una que ofrece servicios de consultoría. El nivel de control no puede ser el mismo. Exactamente. Y aquí es donde entran en juego los 11 tipos de empresas que ahora deben implementar SARLAF 2.0. Pensemos en empresas que manejan grandes cantidades de efectivos, como las transportadoras de valores, o incluso los departamentos de seguridad dentro de empresas que no tienen nada que ver con la seguridad privada. Es un rango bastante amplio. ¿Te imaginas la cantidad de detalles que hay que considerar para cada tipo de empresa? Imagina, por ejemplo, las empresas que brindan servicios comunitarios. Ahora tienen que analizar cómo podrían ser usadas para lavado de dinero o financiación del terrorismo. Claro, a simple vista no pareciera haber relación, pero al analizarlo a fondo se ven las vulnerabilidades. Exacto, y ahí está la clave para entender las 4 etapas de SARLAF 2.0, identificación, medición, control y monitoreo del riesgo, el AFFP. Hablemos de la primera etapa. Identificación del riesgo. Si tuvieras que explicárselo a alguien que no tiene idea del tema, ¿cómo lo harías? Imagina que tienes un barco. Antes de zarpar, necesitas identificar cualquier agujero o debilidad en el casco que pueda causar una entrada de agua, ¿verdad? Bueno, la identificación de riesgos en SARLAF 2.0 es básicamente eso. Las empresas deben analizar a fondo su propia operación para detectar cualquier factor que pueda exponerlas al riesgo de el AFTFP. Interesante analogía. Entonces, no se trata solo de decir sí tenemos riesgos, sino de identificar cuáles son esos riesgos específicos para cada empresa, ¿correcto? Exactamente. Y no solo eso, sino que también deben clasificar esos factores de riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo el riesgo que puede representar un cliente que paga un servicio de vigilancia con efectivo a un cliente que realiza transferencias bancarias. Claro, el origen y el manejo de dineros son claves para evaluar el riesgo. Y una vez identificados y clasificados los riesgos, ¿cómo se miden? ¿Qué significa eso en la práctica? Justamente la segunda etapa, la medición del riesgo, busca determinar la probabilidad de que un riesgo se materialice y el impacto que tendría si eso ocurre. Para esto, las empresas deben analizar varias cosas: el tipo de clientes con los que trabajan, los servicios que ofrecen, la ubicación geográfica donde operan, sus canales de transacción y, muy importante, la materialidad del riesgo. Materialidad. Esa palabra me llama la atención. Explícanos un poco más ese concepto. La materialidad se refiere al impacto potencial que tendría la materialización de un riesgo. Es decir, si ese riesgo que identificamos se convierte en un problema real, ¿qué consecuencias tendría para la empresa? ¿Serían leves o graves? Ya veo. Se trata de evaluar la gravedad del daño potencial. ¿Y de qué depende esa materialidad? ¿Del tipo de riesgo? ¿Del sector de la empresa? ¿De ambos? Depende de una combinación de factores. Por ejemplo, para una empresa de transporte de valores, un riesgo con alta materialidad podría ser un asalto a un camión blindado, mientras que para una empresa de consultoría, un riesgo con alta materialidad podría ser la filtración de información confidencial de un cliente. Claro, el impacto se analiza en el contexto de la operación de la empresa. Ahora bien, una vez que la empresa ha identificado y medido sus riesgos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se controlan esos riesgos? Y regresamos a Sephora Podcast, donde seguimos analizando SARLAF 2.0. Si antes hablábamos de identificar y medir los riesgos, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo los controlamos? ¿Qué pueden hacer las empresas para evitar que esos riesgos se conviertan en problemas reales? Ahí entra en juego la tercera etapa de SARLAF 2.0, el control. Una vez que se han identificado y medido los riesgos, las empresas tienen que establecer medidas concretas para mitigarlos. Y aquí es donde la famosa matriz de riesgo juega un papel fundamental. Matriz de riesgo. Suena complejo, ¿verdad? Algo así como una herramienta secreta de analistas financieros. Nada de eso. Es más sencillo de lo que parece. La matriz de riesgo es simplemente una herramienta visual, como un esquema,
que ayuda a las empresas a determinar qué medidas de control son las más adecuadas para cada tipo de riesgo. Es como un mapa que te indica la mejor ruta para llegar a tu destino, pero evitando los caminos más peligrosos. Exactamente. La matriz relaciona la probabilidad de que un riesgo se materialice con el impacto que tendría si ocurriera. De esta manera, permite priorizar las acciones y concentrar los esfuerzos donde realmente se necesitan. Claro, no todos los riesgos son iguales ni requieren la misma atención. Y hablando de atención, imagino que las medidas de control deben ser estrictas para ser efectivas, pero sin llegar a ser una camisa de fuerza para las empresas, ¿no? Por supuesto. El objetivo es prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, no obstaculizar la operación de las empresas. Por eso, SARLAP 2.0 insiste en que las medidas de control deben ser razonables y proporcionales al riesgo. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos concretos de estas medidas de control? ¿Qué se espera que hagan las empresas en la práctica? Claro que sí. Un ejemplo muy común es la capacitación del personal. Las empresas deben asegurarse de que sus empleados estén bien capacitados para identificar y reportar cualquier actividad sospechosa. Es decir, que desde el gerente hasta el vigilante, todos estén en la misma página y sepan cómo actuar ante una posible situación de riesgo. Exactamente. Otro ejemplo sería la implementación de controles internos para el manejo de efectivo, especialmente en empresas que trabajan con grandes cantidades de dinero. Como las transportadoras de valores, por ejemplo. Correcto. Estas empresas necesitan tener protocolos muy estrictos para el transporte, almacenamiento y contabilización del dinero, con el fin de minimizar el riesgo de robo o fraude. Y supongo que la tecnología también juega un papel importante en el control de riesgos, ¿no? Sin duda, las empresas pueden usar software especializado para monitorear transacciones, detectar patrones sospechosos y generar alertas en tiempo real. O sea que la tecnología puede ser una gran aliada para fortalecer los controles y hacer más eficiente la gestión del riesgo. Totalmente. Pero es importante recordar que la tecnología es solo una herramienta. Lo fundamental es que las empresas tengan una cultura de cumplimiento sólida, donde todos en la organización sean conscientes de la importancia de prevenir el LIFFF y actúen en consecuencia. Completamente de acuerdo. Y hablando de actuar, pasemos a la cuarta y última etapa de SARLAF 2.0, el monitoreo. ¿En qué consiste esta etapa y por qué es tan importante? El monitoreo es la etapa donde se verifica que las medidas de control que se implementaron están funcionando como deberían y también se detectan a tiempo cualquier indicio que sugiera que algo inusual o sospechoso está ocurriendo. Es decir, que no se trata solo de establecer controles, sino de asegurarse de que esos controles estén funcionando correctamente. Exactamente. Es como tener un sistema de alarma. No basta con instalarlo, hay que asegurarse de que esté siempre activo y que si detecta un intruso se activen las alertas. Y en este caso, ¿quiénes serían los intrusos que el sistema de monitoreo debe detectar? Básicamente cualquier operación que no pueda ser justificada. Por ejemplo, un cliente que de repente comienza a realizar transacciones inusualmente grandes o frecuentes o que quiere pagar un servicio de seguridad con dinero en efectivo sin una razón clara. Ya veo. Se trata de estar atentos a cualquier señal de alerta que pueda indicar un posible caso del ABOTP. Y si se detecta una operación sospechosa durante el monitoreo, ¿qué debe hacer la empresa? Ahí es donde entran los reportes a la UEF. Exactamente. Si una empresa detecta una operación sospechosa, está obligada a reportarla a la UEF de inmediato. Y aquí es importante recordar que no hace falta tener la certeza absoluta de que se está cometiendo un delito para hacer el reporte, ¿cierto? Basta con la sospecha. Así es. Es preferible prevenir que lamentar, en este caso, ser cómplice involuntario de un delito. Totalmente de acuerdo. Pero además de los reportes de operaciones sospechosas, SARLAF 2.0 también establece otro tipo de reportes, ¿verdad? Sí, la normativa establece dos tipos de reportes a la UEF, los ROS, de los que hemos hablado, y los reportes objetivos. ¿Y en qué se diferencian estos reportes? Mientras que los ROS se envían cuando se detecta una operación sospechosa específica, los reportes objetivos se envían periódicamente, incluso si no se ha detectado ninguna actividad sospechosa. Es decir, los reportes objetivos son como un informe rutinario para demostrar a la UIF que la empresa está haciendo su tarea en la lucha contra el ARTFP. Exacto. Es una forma de mantener a la UIF informada sobre las operaciones que podrían representar un mayor riesgo, aunque no haya indicios de actividades ilícitas. Y en el caso de las empresas de seguridad, ¿qué tipo de información deben incluir estos reportes objetivos? La información varía según el tipo de empresa. Por ejemplo, las empresas transportadoras de valores deben reportar mensualmente todas las operaciones de transporte de efectivo que superen un monto específico. Y en el caso de otras empresas del sector, como las que ofrecen servicios de vigilancia o consultoría, también deben presentar estos reportes objetivos. Sí, pero en su caso, los reportes se centran en las transacciones en efectivo que realizan en el desarrollo de sus actividades. Transacciones en efectivos.
Te refieres a los pagos que reciben o realizan en billetes y monedas, ¿cierto? Exactamente. La norma establece 3 tipos de reportes para esas transacciones. El reporte de transacciones individuales en efectivo, el reporte de transacciones múltiples en efectivo y el reporte interno de transacciones en efectivo. Parece que hay mucho que cubrir sobre los reportes. ¿Qué te parece si en la siguiente parte del programa nos adentramos en los detalles de cada uno de estos reportes? Así nuestros oyentes pueden entender mejor cómo funcionan en la práctica. Me parece una excelente idea. Los detalles de estos reportes son fundamentales para que las empresas del sector cumplan con la normativa y eviten posibles sanciones. Y regresamos a C4Big Podcast para seguir profundizando en SARLAF 2.0. Antes de la pausa, nos quedamos con la intriga de esos reportes a la UIAF. ¿Listos para entrar en materia? Por supuesto. Entender los tipos de reportes y cuándo enviarlos es fundamental para que las empresas del sector se mantengan en regla. Empecemos entonces con los reportes de operaciones sospechosas, los famosos ROS. ¿Qué los hace tan sospechosos? ¿Cuándo se activa la alarma para reportar? Un ROS se envía cuando una empresa detecta una operación que simplemente no encaja, por ejemplo, un cliente nuevo con un perfil de riesgo inusual, un cambio drástico en el comportamiento financiero de un cliente antiguo o una transacción que no tiene una explicación lógica. Entiendo, es como si las piezas del rompecabezas no encajaran, y eso genera la sospecha. En ese caso, la empresa debe reportarlo a la UIAF inmediatamente, ¿cierto? Exactamente. Y aquí hay un punto crucial. No es necesario tener la certeza absoluta de que está cometiendo un delito para reportar. Basta con tener una sospecha razonable, basada en la información que se tiene y en el análisis de riesgo. Es decir, mejor prevenir que lamentar. Y hablando de prevención, pasemos ahora a los reportes objetivos. Si no me equivoco, estos se envían a la UIAF de forma periódica, incluso si no se ha detectado ninguna operación sospechosa en particular. Correcto. Los reportes objetivos son una manera de demostrar a la UIAF que las empresas están aplicando SARLAF 2.0 de manera efectiva y están atentas a cualquier movimiento inusual en sus operaciones. Y en el caso de las empresas de seguridad privada, ¿qué información específica deben incluir en estos reportes objetivos? Depende del tipo de empresa. Por ejemplo, las empresas que transportan valores tienen que reportar mensualmente todas las operaciones de transporte efectivo que superen un monto específico que establece la normativa. En el caso de otros tipos de empresas, se enfocan en las transacciones en efectivo. Hablemos de esas transacciones en efectivo. Mencionaste antes 3 tipos de reportes: el reporte de transacciones individuales en efectivo, el de transacciones múltiples en efectivo y el reporte interno. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consiste cada uno? Claro que sí. El reporte de transacciones individuales en efectivo, como su nombre lo indica, se refiere a aquellas transacciones que por sí solas superan un monto específico. Imaginemos un pago por un servicio de vigilancia que, en lugar de hacerse por transferencia bancaria, se hace con una maleta llena de billetes. Ese tipo de operación, por inusual, debe reportarse individualmente. Tiene sentido. Y si un mismo cliente realiza varias transacciones en efectivos durante un mismo mes y el total supera el límite establecido, ahí entra el reporte de transacciones múltiples. Exactamente. La idea es identificar patrones sospechosos que podrían pasar desapercibidos si solo se analizan las transacciones individualmente. Es como conectar los puntos para tener una visión más completa. Y por último, ¿qué hay del reporte interno de transacciones en efectivo? Este reporte es interesante porque aplica incluso a transacciones entre empresas del mismo grupo empresarial. O sea que no hay excepciones. La transparencia debe ser total. Ahora bien, ya hemos hablado de la importancia de cumplir con SARLAF 2.0, pero ¿qué pasa con las empresas que no lo hacen? ¿A qué se exponen? Bueno, las sanciones pueden ser bastante serias: multas, suspensión e incluso la cancelación de la licencia de funcionamiento. En casos graves, los administradores de la empresa podrían incluso ser inhabilitados para trabajar en el sector. Definitivamente, un precio muy alto que ninguna empresa debería estar dispuesta a pagar. Por eso es fundamental que las empresas del sector no solo conozcan la normativa a la perfección, sino que la interioricen, que la conviertan en parte de su ADN. Totalmente de acuerdo. Implementar SARLAF 2.0 no se trata solo de evitar sanciones, sino de construir una cultura de ética y responsabilidad dentro de las empresas. Se trata de entender que prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una responsabilidad de todos. Una excelente reflexión para cerrar nuestro análisis de SARLAF 2.0 aquí en C4Big Podcast. Esperamos que esta inmersión les haya dado las herramientas para navegar con éxito este nuevo panorama. Hasta la próxima.